al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan. Pues bienvenidos, muchas gracias. Le agradezco muchísimo a Samuel González, ex titular fundador de la CIEDO. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, y bueno, ya lo conocen, al abogado César Gutiérrez Priego, abogado experto en seguridad y también en asuntos penales y de las Fuerzas Armadas. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy bien, Meme, ¿cómo estás? Buenas noches, Samuel. Pues vamos a entrar con el debate. Les agradezco mucho a ambos que pudieran estar un ratito en este lunes. Y pues entramos con la pregunta. La pregunta inicial, creo que es la única pregunta con la que pudiéramos iniciar es, ¿existe, se está militarizando al país? Empiezo con Samuel. No lo creo que se esté militarizando de la manera en que lo están queriendo ver algunas personas, ¿verdad? Evidentemente esta administración lo que ha generado es una institución civil, una institución como la Guardia Nacional, que aunque se encuentra dentro de las Fuerzas Armadas, en su generación, en su formación, también tiene un marco constitucional en el que se dice que es una institución civil y que tiene que estar dirigida por civiles, aunque incorporada, como lo ha hecho en estos años en la Guardia Nacional. Evidentemente, una institución de esa naturaleza no se puede formar en 3 años, han hecho esfuerzos, tiene ya más de 100,000 elementos, pero falta trabajo que tiene que desarrollarse, particularmente en algunos aspectos, con la formación de expertos en materia forense, en materia de todo lo que tiene que ver con el nuevo proceso penal acusatorio, pero a mí me parece que sí es un exceso decir que se está militarizando el país por el tema del uso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han usado, han colaborado, han coadyuvado con el Ministerio Público desde hace muchísimos años, tal vez unos 40 o 50 años, en las funciones que tienen que ver con la seguridad nacional. Y bueno, pues si se afirma con tanta fuerza de que se militarizó el país, pues estaríamos diciendo que lo hicieron todos los gobiernos anteriores también. Por eso yo creo que hay que realmente medir el tema, los tópicos y determinar que, bueno, pues los que afirman esto de la militarización completa del país, creo que exageran un poco. Abogado, la misma pregunta. ¿Se está militarizando México? No, porque ya lo dijo el doctor, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, incluso los términos de militarización no se darían. Podrían hablar en teoría de la militarización de la seguridad pública, incluso nada más de un órgano, ¿no? Que en este caso sería la Guardia Nacional, que lo veríamos como una policía nacional, ¿no? La realidad es que yo veo más bien la policiación de las Fuerzas Armadas. Y como bien lo comenta, pues desde los años 70, cuando estamos hablando de la Operación Cóndor, ya desde aquel entonces las Fuerzas Armadas ya eran coadyuvantes de la seguridad pública, con esta obligación que les da la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en donde ellos de alguna forma pues, son los encargados de la seguridad interior. Cuando nosotros vemos que las instituciones dejan de funcionar por los ataques comúnmente que se realizan por parte de los grupos criminales, pues entonces ya hay una afectación también a la seguridad interior. Y creo que es importante que la gente sepa diferenciar, ¿no? Incluso en sexenios anteriores intentaron crear diferentes leyes para que las Fuerzas Armadas pudieran ser coadyuvantes de la seguridad pública. Yo lo que sí dije en un momento fue que se me hacía un espacio de tiempo muy pequeño cuando se creó la ley de la Guardia Nacional y este famoso artículo transitorio en donde les autorizaba trabajar durante determinado número de años, que eran 5, como coadyuvantes en lo que era la seguridad pública. ¿Por qué? Porque realmente las personas que conocen del tema pues saben que es muy complicado que tú creas una institución a nivel nacional, ¿no? Cuando ya traes aparte un hándicap en contra, que era la desaparición de la Policía Federal y que la mayoría de estos elementos no los llevaste a la Guardia Nacional, pues obviamente pues era muy poco el tiempo que se pueda llevar a cabo. Coincido en el punto de que a lo mejor la reacción del control territorial que pueda ofrecer la Guardia Nacional en cuanto a los despliegues es importante, pero sí veremos
cómo estas nuevas generaciones ya de guardias nacionales que se graduarán como guardias nacionales como tal, vendrán a dar el do de pecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sí es cierto que todo este trabajo de gabinete que se tiene que realizar respecto a las investigaciones, que tienen que estar bien fundamentadas para poderlas presentar ante un juez de control, pues obviamente creo que ahí sí hay un rezago y es la parte que nosotros necesitamos ver de proximidad social que se ha criticado a la Guardia Nacional. Entonces, si no se está militarizando a México como algunos suponen o han mencionado en sus espacios, sobre todo en medios de comunicación y en espacios de opinión, ¿qué es lo que está pasando? El abogado dice está como la policialización de la Guardia Nacional. Se habla ya de integrar a las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional y que de esa manera se pueda evitar la corrupción, como se dio con Genaro García Luna, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que está ocurriendo con esta administración versus lo que ha ocurrido con administraciones pasadas, Samuel? Bueno, una cosa que es importante, y este es yo creo que el debate, es a pesar de que hemos sostenido que no se está militarizando al país, ¿verdad? Una cosa en donde está el debate es en el ámbito internacional. Y aquí sí es un tema que tenemos que entender. ¿Cuál es el marco internacional en el cual las instituciones de derechos humanos han afirmado que debe hacer una neta distinción entre las Fuerzas Armadas y las policías, ¿verdad? Porque afirman las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas no deben estar encargadas de la seguridad pública. Por eso la Guardia Nacional no es parte estrictamente hablando de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que puede estar sujeta a disciplina, como lo dice la Constitución, o incluso a disciplina militar, como está ahorita el traslado por la ley de la Guardia Nacional hacia las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero otra cosa es decir que es una institución estrictamente militar. Entonces, ese debate internacional existe, hay sentencias muy claras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay recomendaciones de los grupos internacionales que señalan que no debe estar estrictamente hablando las fuerzas de policía dentro de los esquemas estrictamente militares. Yo siempre afirmé, desde que fue constituida la Guardia Nacional, que debido al fracaso de las policías federales y particularmente del último sexenio, en el sexenio de Calderón, de la constitución de la Policía Federal, que era necesario un término para que las instituciones cercanas al ejército, ¿verdad?, generaran una policía nacional que se llama Guardia Nacional, ¿verdad?, pero en realidad es una policía porque tiene que ser vista desde el punto de vista estricto como una policía en materia de seguridad pública, y que había que cobijarlas, había que formarlas, había que darle disciplina, generar los procedimientos anticorrupción, formarlas con esta disciplina militar, ¿verdad? Con la disciplina propia de las fuerzas castrenses, ¿verdad? Pero luego dejarla evolucionar por un periodo de tiempo, tiene que estar muy cercana a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero luego tiene que evolucionar para cumplir este esquema en el que están hablándose en el tema de los derechos humanos. La Policía Federal, el ámbito en la seguridad pública federal es mucho más corto que lo que tienen como ámbito las policías estatales y municipales, ¿verdad? Porque los delitos federales son aproximadamente un 25% de los que se cometen en el país, mientras que los delitos locales, ¿verdad?, pues son un 75%. Entonces, en esta esfera de los términos, ¿verdad?, pues estamos viendo que la Guardia Nacional tiene que ser enfocada a apoyar a las fuerzas locales, a las policías municipales, cuando pues están en su desarrollo en el terreno que comparten con las otras instituciones, pero además se deben especializar en los delitos federales, que es su ámbito natural de competencia. Entonces,
este proceso que es particular de México tiene que ser asumido también por las instituciones internacionales y dejar evolucionar a la Guardia Nacional hacia esa institución que todos los mexicanos deseamos que exista, perfectamente profesional, perfectamente equipada, perfectamente capaz de desarrollar con el Estado de Derecho y con los procesos técnicos de formación de la criminalística para resolver también los delitos federales, ¿verdad? Ese es el desideratum que tenemos y es un proceso de evolución. Esperemos que ahora sí se constituya realmente una fuerza que tenga esta capacitación y esta formación. Permítame insistir ahí antes de darle la palabra a César para que partamos de este punto. Usted, Samuel, fue fundador de la CIEDO, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. ¿Qué ha cambiado o no desde que usted estuvo al mando de esta unidad con respecto al crimen organizado? Acaba de mencionar las instituciones internacionales, de que el debate se concentra mucho ahí y que necesitamos fortalecer la institución, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos cuerpos de seguridad más robustos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué no se ha hecho Bueno, desde que lo conoce? Hoy tenemos un proceso acusatorio que tiene un tema muy importante de respeto a los derechos y en materia de derechos humanos que en ese momento no existía. Es mucho más complicado generar los casos y por eso se requiere una gran profesionalización para que los servidores públicos sean capaces de desarrollar el nuevo modelo procesal acusatorio. Y obviamente la Guardia Nacional ha sido capaz de expandirse en todo el país, en muchas de los lugares del país y con mucho más elementos que antes. Ya hay más de 100,000 elementos repartidos a lo largo y ancho del país. El tema que todavía, digamos, requiere, me parece a mí, es cómo esa Guardia Nacional se desarrolla todavía más en materia de los elementos forenses y de técnicas de investigación para lograr el que los delitos federales sean combatidos de una manera muy amplia, es decir, que la Fiscalía General de la República tenga denuncias más sólidas para que pueda llegar a los juicios orales ante los jueces de control y presentar su teoría del caso con una gran fortaleza, trabajando de manera conjunta con, obviamente, la Fiscalía, porque son una mancuerna. La Guardia Nacional puede ser muy bien formada y perfecta, pero si no tiene la reacción de la Fiscalía, pues no puede presentar los casos de manera correcta ante el juez de control y generar los casos. César, aquí directamente te voy contigo. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué hace falta? Y sobre todo, ¿estás de acuerdo en esta última parte del papel de la Fiscalía? Mira, lo que pasa es que hay que entender, la seguridad pública es para prevenir delitos. La investigación y persecución, entonces ya, como lo dice el mismo artículo 21 constitucional, será propia de la gente del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía, ¿no? Pero en México estamos acostumbrados a perseguir a los delincuentes en vez de prevenir los delitos. Primera. Segunda, por supuesto que los tiempos han cambiado, no es lo mismo como cuando era el Agüedo, ¿no? Que las investigaciones se llevaban a cabo totalmente distintas. Yo lo padecí personalmente por el asunto de mi señor padre, y que ahora, por ejemplo, pues tienes muchísimas más herramientas como abogado defensor que a lo mejor anteriormente no existían. ¿Por qué? Porque de entrada el Ministerio Público ya ni siquiera tiene fe pública. Ya hay una igualdad entre las partes respecto a la defensa que se tiene que llevar a cabo. Y que tenemos también fiscalías que si no va de la mano del trabajo que está llevando a cabo por parte de la Guardia Nacional, pues no va a servir de nada porque vamos a tener la famosa puerta giratoria. Y no es por menospreciar el trabajo que hacen los agentes investigadores del Ministerio Público, es simple y sencillamente porque es imposible que un agente del Ministerio Público, del Fuero Común o del Fuero Federal, manejen alrededor entre 800 y 1,200 carpetas de investigación anualmente, cuando menos. Cuando despachos jurídicos como el mío, no tenemos más de 50 asuntos en un año completamente, ¿no? No sé en el caso del doctor, pero en mi caso, por ejemplo, tengo un despacho con gente profesional que ayuda en las investigaciones para llevar a cabo una buena defensa o como asesores jurídicos, no tenemos la capacidad de llevar más de 50 asuntos.
¿Cómo le haces entonces para que la fiscalía, ese trabajo que puede ser bien realizado, bien robustecido, donde incluso exista flagrancia en las detenciones que esté llevando a cabo, sea bien defendido cuando llega a la fiscalía? Es un todo, ¿no? Y el problema también aquí es que se critica mucho el hecho de que el presidente habló de una estrategia de abrazos, no balazos. Y entonces se ha tergiversado esta famosa estrategia, pero vemos que las entidades federativas, que los municipios, pues practican la de brazos cruzados, ¿no? Simple y sencillamente, para ellos no es de interés invertir en seguridad pública, porque simple y sencillamente es mucho el tiempo que se necesita para capacitar personal policíaco, y para los presidentes municipales que tienen periodos de 3 años, si bien es cierto se pueden reelegir, la realidad es que nadie lo garantiza, pues ponerte a invertir no te darías cuenta de los resultados porque aparte no son inmediatos. Yo le he explicado a la gente que se critica mucho y se habla de temas como militarización, pero hablemos de realidades, señores. En este preciso instante, en este momento, si nos lleváramos a todos los militares a los cuarteles, que me expliquen cómo le haríamos para tener una fuerza policíaca a nivel nacional para que salgan a defendernos de los grupos criminales. Siendo realistas, no existe. Esa es la realidad. Y no he conocido un solo asesor, ¿no?, o especialista serio que no reconozca tal hecho. ¿Qué es lo que pasa también aquí? Esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual la gente desconoce, nos habla de que el general secretario de la Defensa es el encargado político-administrativo de una Secretaría de Estado. Ese cargo político-administrativo lo que está dando también entrada es que a lo mejor en un futuro veamos a un civil como secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque el ejército, cosa que confunden, dicen es que la Guardia Nacional se va al ejército. No, señores. Se cambió la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para modernizarla a los nuevos tiempos y poder agregar a la Guardia Nacional como un órgano administrativo desconcentrado que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ponerla en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Dónde es donde viene el problema de acuerdo a los estándares internacionales? Porque incluso tenemos que recordar, ¿no?, que el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, pues tuvo que ser modificado debido a esta tesis jurisprudencial en donde el Estado mexicano fue sentenciado en el caso Rosendo Radilla, que es tan famosa y tan conocida, que significa que cuando los militares cometan delitos y que existan civiles de por medio, serán las autoridades civiles, en este caso del Fuero Común o del Fuero Federal, quienes se encargarán de juzgar al personal. Entonces entramos en una nueva disyuntiva, que es lo que yo te explicaba, mi querida Meme. Cuando tienes un secretario de la Defensa Nacional que cumple una función única y exclusivamente político-administrativo, él ya no se encarga de la parte operativa. ¿Por qué? Porque crean un Estado Mayor conjunto, que es el que va a estar entre la Comandancia General del Ejército, la Comandancia General de la Fuerza Aérea y la Comandancia General de la Guardia Nacional. Le dieron esa calidad a la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Y yo les decía, bueno, si la molestia es que supuestamente pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué pasaría si el día de mañana el secretario de la Defensa Nacional fuera un civil? O en ese mismo aspecto, pues tendrá que ser la Corte también que termine determinando si el hecho de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, entonces se cumple con estándares internacionales. Y creo que esa es la parte importante en donde el debate va a seguir entre los diferentes pensamientos que puedan tener la gente, pero que es una realidad. Si en este momento nos llamamos a los militares, a los cuarteles, no habría quien le hiciera frente a los grupos criminales. Ahora, ambos estamos, bueno, creo que ambos están de acuerdo en ciertos puntos del tema, coinciden bastante. La pregunta que yo te hago, César, entonces es, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es realmente el problema? Porque vemos que hay varios grupos que llegan y dicen es que no se puede militarizar. ¿Cómo es posible que ahora las Fuerzas Armadas vayan a ser los que estén operando y administrando la Guardia Nacional? Es que están militarizando, le están dando todo el poder a las Fuerzas Armadas, porque ese es el debate que se ve en redes sociales, ese es el debate que en parte se escuchó en el Senado, ese es el debate que se ha escuchado en todos lados, pero yo estoy escuchando dos opiniones hoy en donde vaya, están en el punto de no hay una militarización como se está pintando. Entonces, ¿de dónde salen estas voces? ¿De dónde salen estas ideas? Mira, hay que entender
Hay un muy pequeño grupo de gente que nunca ha estado de acuerdo en el trabajo de elementos de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, ni como coadyuvantes, ni como absolutamente nada. Es un muy pequeño grupo. Pero también tenemos que recordar que estamos en tiempos políticos y que el tema de la seguridad se ha convertido también en un botín político como tal, porque tienes que crear una narrativa. Es curioso que los que anteriormente defendían la idea de que el ejército estuviera trabajando como coadyuvante de la seguridad pública en la calle, ahora lo critiquen. Y también es curioso, pero por lo menos se aceptó, ¿no?, de forma abierta, que los que no querían y lo criticaban, ahora son los que lo proponen. ¿Por qué? Porque reconocieron que se equivocaron, porque la realidad es que no tenemos un esquema policíaco que pueda hacer frente. ¿Cuál ha sido el problema? Y el doctor comentó bien. El 23, 24, 25% de los delitos que se cometen en este país son del fuero federal. Y la mayoría, un 75, 76, 77% son del fuero común. ¿Cuál ha sido también la problemática que ha tenido la Guardia Nacional? Que la Guardia Nacional, en vez de dedicarse en estos despliegues para prevenir los delitos del orden federal, ha tenido que estar apoyando y coadyuvando con las policías municipales y estatales para inhibir los delitos. Y la gente luego no entiende y confunde, ¿no? Por ejemplo, le reclaman al gobierno federal el robo de autotransporte que se da en el Estado de México, en el área conurbada con la Ciudad de México. Señores, eso es del fuero común. Se habla mucho del homicidio. Señores, es un delito del fuero común. Se habla también de que los policías dicen, no, es que yo no puedo participar porque yo veo que traen armas largas y esas son del gobierno federal y delincuencia organizada. Señores, la función de las policías es intervenir de forma inmediata cuando se ve que está cometiendo un delito en flagrancia. Se ha politizado tanto el tema, mi querida Meme, que entonces es no concederle al gobierno federal ningún punto que pudiese ser un punto para apoyar a la sociedad mexicana, porque se tiene que crear narrativas y retóricas para decir que el país está muy mal, que la seguridad es lo peor que ha pasado en este país, porque si le conceden al presidente que las Fuerzas Armadas realmente pueden venir a apoyar, a coadyuvar y que la Guardia Nacional está empezando a dar resultados, pues entonces se les acaba la narrativa. Y eso es lo que yo veo que se ha politizado incluso el tema de la seguridad pública, de la seguridad interior e incluso de la seguridad nacional. Ahora, dicho esto, me quiero regresar un poco a las instancias internacionales, Samuel. ¿Cómo sería el trabajo, por ejemplo, con la DEA, con el FBI? ¿Cómo sería este trabajo? Porque vaya, estamos hablando de que van a estar colaborando directamente, por ejemplo, en detenciones que tengan que ver con delincuentes del narcotráfico, donde tengan estas investigaciones en conjunto. México ya ha planteado límites, como de sí trabajemos juntos, pero me vas a tener que avisar y vamos a hacerlo de una forma distinta. Pero ya con las Fuerzas Armadas coadyuvando directa o operando y administrando directamente la Guardia Nacional, ¿cómo pudiera ser este trabajo junto con internacionalmente con el FBI, con la DEA, con la CIA? ¿Ayudaría, no ayudaría? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, antes me referí al ámbito internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí afirmé que obviamente hay, digamos, resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana que hablan de la naturaleza de que debe tener el tema de la seguridad pública. Y es bien importante, antes de contestar tu pregunta, es bien importante entender el esquema internacional en este proceso, ¿verdad? Porque tú tienes en Colombia a la policía colombiana que forma parte efectivamente de los, digamos, del área de la Secretaría de la Defensa de Colombia, igual que en Francia, España e Italia, pues los carabinieri, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa forman parte de la Secretaría de la Defensa. Ahí no hay reclamo de derechos humanos porque el control lo hace la Secretaría de Interior de cada uno de estos estados, ¿verdad? Y entonces se genera este tema de, digamos, de respeto a los derechos humanos, aún en la visión más radical. El tema es que esto no lo entienden algunos grupos de derechos humanos y por eso este debate tan fuerte que tú estás viendo, que es un debate real y que es un debate
que va a terminar no solo en la Corte, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que tú estás ya señalando en esta parte son las funciones operativas que se tienen que dar entre las policías de otros países y México, las que citaste y otras, ¿verdad? Aquí ha habido un debate inicial por parte del Ejecutivo que reguló a través de una ley la actuación de las policías extranjeras, ¿verdad? De los agentes de coordinación de policías extranjeras en México, generando un centro de coordinación con la participación de la Secretaría de la Defensa, perdón, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el control de los agentes extranjeros que están presentes en México. Pero tú, en los últimos tiempos, si revisas la prensa, pues te podrás dar cuenta que van al menos unos 6 meses donde la coordinación, por ejemplo, de la Marina con el gobierno norteamericano ha sido tan exitosa que han decomisado de manera generalizada muchísimas toneladas de cocaína y muchísimos cargamentos de efedrina o de todas las otras drogas sintéticas que existen, y eso se da precisamente porque la colaboración y la coordinación tanto de la Secretaría de la Marina como del Ejército Mexicano está funcionando con sus pares extranjeros. Te lo pongo así, mira, cuando tú ves, por ejemplo, que en alta mar, pues una lancha que trae droga es detenida, es porque ha habido una coordinación y una colaboración entre el Sistema Hemisférico de Información sobre Drogas y la Secretaría de Marina. Y le asignan, afortunadamente por el buen trabajo, el éxito a la Secretaría de Marina. Entonces ahí ves cómo están funcionando los sistemas de inteligencia. Otra cosa es esta regulación que se estableció para los agentes de policía extranjero en la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Ley de Seguridad Nacional, ¿verdad? Y el control de estos agentes en la coordinación. Entonces son como dos aspectos, pero bueno, están relacionados. Oye, doctor, pero a ver, yo te quería hacer esta pregunta. ¿No crees que más bien el trabajo de coordinación se está llevando muy bien con la Marina, pero realmente con el Ejército no tanto? Como que sigue estando la secuela de lo que pasó con el general Cienfuegos. Y creo que ahí es donde el Ejército ha sido todavía más renuente de seguir trabajando, en específico con la DEA. Y no cabe duda que hay problemas, y efectivamente por eso yo hablé que los grandes decomisos están siendo, pues, digamos, enviados hacia la Secretaría de Marina. Pues, revisemos nada más la prensa, ¿verdad? Y ha sido, pues, muy eficiente porque precisamente se ha materializado este sistema de información. Normalmente, bueno, pues lo vimos también aquí en la Ciudad de México, donde Las la ves, claro. Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México con Harfuch, García Harfuch, logró pues el decomiso de 1,600 kilos de cocaína que iban transitando por la Ciudad de México, y ese también pues es un tema de intercambio de información como se ha reconocido, así que sí hay un tema, digamos, de diferencias todavía con esta, digamos, en la colaboración entre la DEA y el Ejército, y evidentemente funciona muy bien, no solo con la DEA, sino con las otras agencias de inteligencia internacional en el tema de la Secretaría de Marina. Pero fíjate, Meme, porque no te creas que es nada más con las de Estados Unidos. Aquí hay coordinación con empresas, con agencias de todo el mundo. O sea, hay coordinación incluso con agencias israelíes. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que la gente luego no ubica o no conoce, porque incluso tenemos dos grupos nosotros criminales que están considerando dentro de los 5 más importantes y grandes del mundo. Cártel Pacífico y Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces imagínate el nivel de coordinación que tiene que existir con diferentes agencias de todo el planeta. Ahí justo quería llegar, las coordinaciones en el mundo. Me robaste el tema justo con el tema de la Marina, que es lo que iba yo a preguntar. Pero, por ejemplo, César, y haré la misma pregunta para Samuel porque me brinca mucho. Si se están haciendo estos decomisos, por ejemplo, hoy la Marina hizo un decomiso con 1,700 kilos de cocaína en Chiapas, y viene esta gran información. ¿Dónde sale el tema de la percepción de seguridad que se ha manejado, donde muchos en el debate público insisten en
que la percepción de seguridad es mala, que no se ha logrado ningún tipo de reducción, que no se ha logrado absolutamente nada. Son algunos debates, no son todos, pero sí son percepciones de seguridad en donde algunos analistas, algunos opinólogos, vaya, vienen los debates de todos lados, dicen es que no se está haciendo absolutamente nada, y de ahí parte el discurso de la militarización. Digo, ya que veo que existen coincidencias, me gustaría llegar al fondo de esto, porque simplemente entiendo que es político, pero vaya, que no, cuando se presentan las opciones alternativas, que no se ven lo que realmente está pasando, si estamos viendo decomisos, que no se están viendo los hechos. Pero Meme, lo que pasa es que tiene que ver con las narrativas. Cada quien trata de manejar una narrativa de forma distinta. A ver, lo acaba de decir el doctor. García Harfuch hace, gracias a este trabajo de coordinación con la Armada de México, con la DEA, Centro Nacional de Inteligencia, y el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el decomiso más grande de drogas que ha existido en la Ciudad de México. Asimismo, recordemos que en esos mismos días detuvieron a un grupo criminal que venía de Sinaloa, que se tenía la idea de que a lo mejor venían a hacer un nuevo atentado en contra de García Harfuch o tal vez de la jefa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, hubo coordinación con el gobierno del Estado de México y se detuvieron a un grupo grande de personas pertenecientes a la familia michoacana. Vimos posteriormente al ejército que hace uno de los decomisos más grandes de todo el sexenio de fentanilo, ¿no? Trabajo que se realizó con investigación saliendo desde Sinaloa, detenidos en Sonora y posteriormente ellos iban para Tijuana. ¿Qué es lo que pasó? La contrarréplica se da cuando los ataques de los grupos criminales para salir a desestabilizar, porque obviamente sienten los movimientos que existen del trabajo de investigación que se está realizando contra ellos, lo que hace nuevamente, vuelve mediático el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que políticamente incluso el tema ya es de sacar botín político. Es curioso, ¿no?, que ahora las posturas son distintas, ¿no? Ahora el gobierno entiende que la necesidad de las Fuerzas Armadas para coadyuvar y trabajar en la seguridad pública, porque están desmanteladas nuestras policías o estaban copadas, si me explico, por corruptos, pues obviamente nos ha causado la necesidad de brindar seguridad pública a la ciudadanía, que aparte es un derecho humano universal, ¿no? Que ahí es donde choca nuevamente con estos puntos de vista internacionales en donde México tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Pero obviamente, pues viene esa contranarrativa. El gobierno, cuando quiere salir a decir estos son los logros, vemos entonces los ataques mediáticos que se dan por parte de los diferentes grupos criminales, y entonces es el tema que se termina realizando en vez de que la gente analice qué es la reacción de acuerdo al trabajo que ha realizado el gobierno federal, incluso en coordinación con muchos gobiernos estatales. Ahora, no todo es llegar y armonía y demás, sino que internamente hay quejas. La Guardia Nacional ha dejado fuera, según dicen, 23,000 policías federales. Los elementos están acusando incertidumbre y discriminación. ¿Qué pudiera estarse dando? Bien, algún momento César nos explicaba el tema de las Fuerzas Armadas, de cómo viene su adiestramiento versus la parte civil, que no llegan mucho a un común acuerdo siempre, pero hoy se está levantando esta denuncia y no es la única que hemos escuchado. Samuel, ¿qué pasa internamente? Los policías federales se les dio la oportunidad de pásenle a la Guardia Nacional los que quieran ingresar de forma voluntaria, y si no, vemos la forma de moverlos a otros lados. Algunas personas dicen que estos elementos o incidentes que se han dado de la Guardia Nacional tienen que ver directamente con los elementos de la Policía Federal que integraron o que entraron a la Guardia Nacional. A las policías las vemos mal, muy, muy mal. Entonces, con esta integración de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿cómo sería la vida de los policías federales? Esta transición sería sencilla, esta transición es algo que ya esperaban, o pues realmente están ante una disyuntiva internamente. Bueno, ese es un problema que tiene que ser, digamos, desarrollado en los próximos meses en el proceso de desarrollo y inclusión en la disciplina militar de las policías, si se adaptan al nuevo esquema o no, ¿verdad? Y están todos estos problemas que son reales, ¿no? Pero yo quería complementar un poco a tu pregunta anterior, si me lo permites, ¿verdad? Claro. Mira, si tú ves los distintos momentos que están en las gráficas de los delitos
¿verdad? El año 97, 98 fue uno de los años con más delitos en el país y más homicidios en la tasa, ¿verdad? Obviamente la tasa tiene que ver con un número de homicidios cada 100,000 habitantes. Y de ahí cayó hasta el 2007, ¿verdad? La tasa de homicidios que llegó a 7. En el 2007 subió del 2007 al 2010, 11, ¿verdad? De manera muy fuerte y luego volvió a caer hasta el 2014. Y es en 2016, del 2016 al 2018, donde se da el incremento mayor que nos lleva prácticamente a 28, 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, pasamos de 7 en 2000, perdón, de 8 en 2008 a casi 30 en el 2018, ¿verdad? Un incremento muy notable. Ahora, México es un mosaico y yo siempre lo digo, ¿verdad? Si tú ves la tasa de homicidios en Yucatán, ¿verdad? Es muy baja. Si ves la tasa de homicidios en Quintana Roo, es mucho más alta. Campeche baja, ¿verdad? Y bueno, tienes zonas en el país donde ha subido y bajado el homicidio en todos estos años. Entonces, el mosaico mexicano nos enseña muchas cosas. La primera cosa que nos enseña es que en el tema de homicidios, el que determina qué es lo que pasa es la actuación del gobierno estatal. Si el gobernador tiene pantalones, implementó de manera correcta el proceso acusatorio, ¿verdad? Y los jueces entendieron cómo se hace este proceso acusatorio y los fiscales están más o menos preparados para hacer las acusaciones con el entendimiento del modelo de parte del Poder Judicial, como Yucatán, y hay además control en seguridad pública, tienes una tasa de menos de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, prácticamente como si estuvieras en los Estados Unidos o en Europa. Si el gobernador no entendió, como el gobernador Javier Corral, ¿verdad? ¿Qué estaba moviendo cuando ya venía de bajada el número de homicidios en Chihuahua? Llegó Javier y lo descompuso todo, ¿verdad? Y volvió a subir la tasa y ahora con la nueva gobernadora Maru Campos está comenzando a bajar de nuevo, ¿verdad? Tú te das cuenta que el factor central es la responsabilidad del gobierno estatal. Ve el trabajo que describió el abogado Pliego, ¿verdad? Y ve el trabajo que describió en la Ciudad de México y tú vas a ver cómo la efectividad de la Secretaría de Seguridad Pública en la investigación y en la aportación de datos a la Fiscalía con el intercambio de información está produciendo una bajada en el número de delitos en la Ciudad de México. Ve, por ejemplo, el gran trabajo de la Marina en Baja California Sur, que se descompuso durante 1 año y medio, ¿verdad? Y luego lo lograron controlar. ¿Por qué? Porque hubo coordinación entre la Marina, las fuerzas locales y el entendimiento de las autoridades estatales. Uno de los grandes problemas que yo les he señalado es que el gobierno federal quiera ser el que se pone las estrellitas si baja o sube la tasa de delitos en una entidad del país, y no es fundamentalmente el éxito o el fracaso del gobierno federal, es fundamentalmente el mal trabajo del gobernador en turno el que te hace el incremento de los delitos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Colima, que lleva un sexenio y medio con la tasa, una de las tasas mayores del país, ¿verdad? Y que el anterior gobernador Peralta, ¿verdad? Yo se lo dije personalmente, ¿verdad? Pues no hizo el trabajo de disminución de los delitos en su estado, porque se puede, sobre todo en un estado tan pequeño como Colima, se puede con estrategias lograr la caída de los índices delictivos. O sea, los índices delictivos de un estado no los determina el gobierno federal ni los manda el gobierno federal, son responsabilidad de los gobernadores. Ve el desastre generalizado que tienen en Guanajuato, ¿verdad? Donde el gobernador, el fiscal, tanto este como el anterior,
no entienden cómo se maneja el tema de la seguridad pública y hay problemas gravísimos en Guanajuato que antes no tenía y tiene ahora una de las tasas de homicidios más grande. ¿De quién es el problema? ¿Del gobierno federal? Pues claro que no, es un problema del gobierno local. Entonces el mosaico mexicano te dice que tú puedes vivir como si estuvieras viviendo prácticamente en Suiza, en Yucatán, o puedes vivir prácticamente como si estuvieras en el peor momento de Colombia, en algunos sectores de Baja California Norte o de ¿cómo se llama?, de Chihuahua, ¿verdad? En los peores momentos de seguridad, y eso no es responsabilidad del gobierno federal. Claro que hay problemas y la retórica del gobierno federal a veces no ayuda, ¿verdad? Este tema malentendido de los abrazos y no balazos, ¿verdad? Ha sido, pues, en cierto sentido perjudicial, porque de lo que se debe tratar es de tener un sistema integral de prevención social del delito, de prevención del delito, de investigación del delito y del sometimiento de los que cometen delitos, incluyendo la delincuencia organizada, al Estado de Derecho. De eso se trata el sistema constitucional completo. Pero si algunos entienden, ¿verdad? A veces en este un poco tono esquizofrénico que a veces se ve, ¿verdad? Diciendo, pues, que, ¿cómo se llama? Que por un lado, pues hay que fortalecer la prisión preventiva oficiosa y por el otro lado, ¿verdad? Hay que liberar a algunos delincuentes de la cárcel sin ton ni son, sin estudiar los expedientes, sin ver qué tipo de pruebas hay y cómo están los expedientes, ¿verdad? Y se quieren hacer cosas así. Mira, pues ve la visita del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia a Santa Marta, ¿verdad? Pues habrán hecho lo que han hecho, ¿verdad? Pero han salido 4 personas después de 4 meses. O sea, 4 mujeres han salido según sus propias estadísticas, ¿verdad? Entonces, no es, o sea, ¿por qué es eso? Pues porque tienen que ver los expedientes, tienen que analizarse a partir del sistema de justicia y determinarse las resoluciones de esos expedientes a partir de datos que están ahí, ¿verdad? Y obviamente del combate a los mismos en distintos temas, obviamente con el derecho de defensa que se tiene y ver dónde hubo problemas en el tema del debido proceso, pero la regla es muy clara. Donde hay problemas de muchos, de aumento de los delitos, ¿verdad? El problema lo tiene el gobernador, no el gobierno federal. Y son 6 o 7 estados los que cargan más del 50% de los homicidios. Y siempre son los mismos, ¿verdad? Baja California, Chihuahua en su momento, ¿verdad? Tienes a Guanajuato, tienes a, ¿cómo se llama? A Morelos, ¿verdad? Tienes a Colima y a veces a Michoacán. Ahí están los problemas del país, igual que en Guerrero, ¿verdad? Los principales problemas del país. Y ahí es el trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es coadyuvar con esos gobernadores para convencerlos que ellos tienen el problema y que ellos son los que lo pueden resolver, porque los jueces y los fiscales dependen fundamentalmente de los estados en un 70%. César, ¿qué opinas sobre este tema? Porque, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua apoya el tema de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, el gobernador de Durango también, pero, por ejemplo, Enrique Alfaro no. Enrique Alfaro asegura que la militarización de la Guardia Nacional, así lo tilda, no es el camino adecuado para enfrentar el problema de la inseguridad que se enfrenta desde hace varios años. ¿Qué pasa en los estados? Exactamente, volvemos nuevamente a este punto en donde está politizado el tema. Cuando un estado no reconoce que el alto índice de delitos que se están cometiendo es por falta de capacidad de las mismas instituciones estatales y trata de salir con el cuento de acusar a la federación que ellos son los responsables cuando el 75 al 77% de los delitos que están llevando día con día son del Foro Común, pues por supuesto que te das cuenta que van a salir a tratar de politizar. Pero aparte hay que ver los altos índices de inseguridad que tiene Jalisco comparándolo con una década anterior, ¿no? O incluso con el sexenio anterior. Tan es así que vimos cómo
antes de ser un estado preponderantemente donde el cartel de Sinaloa o cartel del Pacífico se contemplaba como que era un estado que estaba bajo su control. En cuanto apareció el cártel Jalisco Nueva Generación, cambiaron las circunstancias en el estado de Jalisco y la forma de operar, de trabajar, de ser, y las mismas instituciones como empezaron a fallar. Y el problema es esa famosa mano invisible que la gente no entiende cuando el crimen organizado llega a un lugar, porque no es nada más el que lleguen y lleven lana, no. El crimen organizado ha cambiado y ha evolucionado en los últimos 10, 15, 20 años de este país. Antes buscaban tener las rutas y el control para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos o hacia los diferentes lugares, porque los puertos también servían a lo mejor para mandarlos a Asia o a algunos otros lugares. Ahora no, ahora el control tiene que ser territorial y además el negocio criminal se ha diversificado. Cuando tú te das cuenta que el negocio criminal se ha diversificado y que ese negocio criminal ya es encargarse de todas las actividades ilícitas, ¿por qué? Porque no puedes permitir que un grupo antagónico, un grupo criminal, que aunque no sea el narcotráfico, se dedique a una actividad criminal que le pueda dejar dinero, pues por supuesto que estás dejando que crezcan. O lo que pasa en muchos lugares, como lo que pasa en la Ciudad de México, donde ciertos grupos criminales se asocian con grupos preponderantemente grandes, ¿no? Lo que pasa en Guanajuato también, ¿para qué? Pues para de alguna forma pagar un derecho de piso para que este grupo criminal también de alguna forma lo apoye o lo secunde respecto al trabajo que van a realizar. Pero coincido en ese punto de vista, cuando los gobiernos estatales tienen altos índices, es porque es una problemática real de las mismas instituciones del Estado. ¿Cómo no va a salir Alfaro a decir que no está de acuerdo con la militarización de la seguridad pública cuando uno de los estados que más le urge el trabajo para realmente que no haya el grado de violencia que existe, el grado de impunidad que existe como en el estado de Jalisco, pues por supuesto que también es una cuestión política como para tratar de justificar todas las fallas y errores que tienen, y por como te lo dije, se ha politizado el tema, entonces pues tienes que crear una narrativa para no aceptar nada de lo que pudiese ser positivo que cometiera que realizara el gobierno federal, siendo muy claros. A ver, los militares no tendrían que estar en seguridad pública, pero ante la necesidad que tenemos de instituciones que le puedan hacer frente al crimen organizado, es que utilizamos a la Fuerza Permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México para que sean coadyuvantes de la Guardia Nacional. Esa es la realidad, mi querida Meme, y cualquier persona seria lo va a entender y lo va a aceptar, porque si nos lleváramos a los militares ahorita en este momento, no habría ninguna institución y ninguna, empezando por todas las municipales y estatales que le pudieran hacer frente a los grupos criminales. ¿Qué pasa si es un tema que se está politizando, que entran las distintas corrientes políticas y cada quien le mete su cosecha electoralmente hablando? Entonces, vámonos al punto que nos debe de preocupar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en 2024 la persona que llegue, que continúe con este proyecto, no continúa con esta idea de seguridad? Lo decimos porque justamente políticamente PRI, PAN, PRD empezaron a sacar sus propuestas, pero por ejemplo, nace esta propuesta del PRI de que se extienda la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Esto cómo suma, no suma, abona o no abona a la estrategia de seguridad que ha planteado la Administración Federal, Samuel? Bueno, yo creo que estos años que se concedieron para que estuviera las Fuerzas Armadas coadyuvando de esta manera en seguridad pública, ¿verdad? Estaban basados en la idea, yo así lo entendí, me pareció correcta, que se podía formar una Guardia Nacional completa, ¿verdad?, en 5 años. Y han tenido muchos avances, han llegado a más de 100,000 elementos, ha habido instalación de cuarteles en varias partes del país, ¿verdad? Pero hay que reconocerlos. Todavía falta bastante tiempo para lograr el desideratum de que las Fuerzas Armadas estén en los cuarteles y la Guardia Nacional, ¿verdad? Apoyando a las otras, apoyando a las otras policías, haciendo otro tipo de funciones de seguridad. Ojalá lleguemos pronto a ese nivel, ¿verdad? Que es un desideratum, pero mientras tanto no hay otro remedio que el que las Fuerzas Armadas sigan coadyuvando
en lo que estamos haciendo. No sé si el nivel de 150,000 elementos o 200,000 elementos en la Guardia Nacional permitiría ya, digamos, este momento en el que las Fuerzas Armadas sean utilizadas con mucha más elemento quirúrgico, ¿verdad? Ojalá que si se extiende por estos años hasta el 2028, podamos ya tener una Guardia Nacional que sea una institución que cumpla con todos los requerimientos de una policía nacional, con todos los elementos de seguridad pública, y después del 2028 ya no se requiera que las Fuerzas Armadas estén en las calles como están ahora, ¿verdad? Ojalá que eso pase, pero eso solo va a poder ser si se logra el tema de la formación completa de la Guardia Nacional. Eso es lo que esperamos. Son muchos los esfuerzos que el país ha realizado, ha gastado muchísimos recursos, ¿verdad? Decenas de miles de millones de dólares, ¿verdad? En los últimos 30 años en materia de seguridad. Ha habido gravísimos problemas en la administración de Calderón y en otras con los proyectos que no han sido bien realizados. Plataforma México, por ejemplo, un gasto excesivo en un sistema que no podía funcionar por cómo estaba concebido, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto tendría que haber sido ya puesto en beneficio de la constitución de una institución que todos los mexicanos esperemos. Que la Guardia Nacional ha sido formada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido generada en el ámbito militar, que como un buen padre de familia, ¿verdad? Cuando el hijo crece, ya se fortalece, está en todo el país, tiene que tener su autonomía y su independencia de las Fuerzas Armadas, y eso esperamos que pase, ojalá que antes del 2028, ¿verdad? Y entonces estaremos en una regularidad constitucional y nacional, pero en este momento el que pida que las Fuerzas Armadas se vayan a los cuarteles, pues no entiende de la problemática que el país está viviendo, y por eso coincido con el abogado César, ¿verdad?, de que es absolutamente necesario que este periodo se expanda como lo propuso el PRI, aunque se enojen los demás partidos, porque estamos en estas circunstancias, y yo sí espero, como ya lo he dicho en todos los tonos, que la Guardia Nacional se consolide. César, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esta propuesta del PRI y sobre todo qué debería de pasar con la Guardia Nacional a partir de este momento? ¿Qué esperamos de esta Guardia? Esperamos que la Guardia Nacional dé el siguiente paso que corresponde. A ver, van a graduarse apenas las primeras generaciones ya de oficiales de la Guardia Nacional. Obviamente, estos oficiales de la Guardia Nacional van a ir creciendo, van a ir evolucionando en los grados que les corresponden, porque la intención incluso es, como bien lo dice el doctor, es que en un futuro, obviamente, ya los elementos egresados como guardias nacionales sean los encargados, ¿no?, de todas las operaciones dentro de lo que es la Guardia Nacional. Fíjate, yo puse una analogía en Twitter para que la gente lo pueda entender. La gente no entiende que no es lo mismo la proximidad social que nosotros, un policía puede dar en una ciudad o área conurbada como la Ciudad de México, como el Estado de México, a lo mejor como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, o a lo mejor allá en Nuevo León, ¿no?, con Monterrey y estas ciudades, y a lo mejor todas las grandes ciudades que pueda haber en el país, a esas zonas lejanas al interior de la República, en donde no puede el policía que nosotros comúnmente conocemos aquí en México, ¿no?, como policía de barrio, policía auxiliar, policía de proximidad social, como quieras tú llamarlo, que pueda a lo mejor cumplir con la función de prevenir los delitos. Estamos hablando de un tipo de crimen completamente distinto al que se conoce aquí en la Ciudad de México. Y muchos de esos grupos que critican, que hablan, que no están de acuerdo, que dan opiniones sesgadas, pues por supuesto que lo hacen desde la comunidad de la Ciudad de México, cuando no conocen la realidad de lo que sucede en el día a día. Y alguien me dice, bueno, ¿y usted tampoco sí lo conoce? Pues yo conozco la parte que a mí me ha tocado vivir, que es la defensa del personal militar durante más de 20 años, ¿no?, relacionado con todo este trabajo que tiene que ver contra los grupos criminales, la delincuencia organizada y todo este tipo de situaciones que han complicado esta situación. ¿Cuál es la realidad, meme?
le pueden aceptar o no, les puede gustar o no, pero es necesario, aunque no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por una cuestión muy sencilla. La gente lo puede checar en Twitter. Yo hice una manifestación donde cerré Reforma para apoyar al personal militar y que se les reconociera que eran ciudadanos, no de segunda, y que también tenían derechos humanos. Porque lamentablemente existen más de 500 elementos militares que se encuentran procesados o sentenciados por 233 causas penales, ¿no? Que hubo en su momento porque recibieron órdenes, ¿no? De realizar cierto tipo de actos, los cuales los terminó metiendo en problemas legales. Y que valdría la pena que el presidente de México, en su calidad de comandante supremo, realmente revisara cada uno de estos casos, ¿no? Vimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue a Santa Marta, y ya salieron más de 4 mujeres porque se dio cuenta de forma personal que estaban mal sus asuntos. Yo les aseguro que de esos cerca de 500 elementos se podrían dar cuenta que la gran mayoría de ellos son inocentes, ¿no? Y creo que esa parte también es importante porque la gente no sabe qué es lo que piensa el militar. No se crean que el militar está feliz de andar haciendo funciones de seguridad pública, y no porque no quiera a la sociedad mexicana, sino por el problema que les genera el que de entrada, en este sexenio hemos visto que ha habido muchísimas quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero porque también es una estrategia de los abogados, de los grupos criminales y de los delincuentes. ¿Para qué? Pues para tratar de alguna forma de involucrar a la comisión, para tratar de sacar cierta información que pudiera servir o tener por ahí unas debajo de la manga diciendo que fueron torturados, golpeados. Y eso termina generando problemas al personal militar, los cuales pueden ser procesados, separados de los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, valoren el trabajo que realizan no solamente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Yo no entiendo quién en este país quisiera ser militar o Guardia Nacional cuando tienes 2 fueros para que te puedan castigar o meter a la cárcel, y porque además cualquier delincuente saca un teléfono, utilizan ya los grupos criminales, dependiendo de las zonas del país, ¿no? En Tamaulipas es más la confrontación directa, pero en lugares como Guerrero o Michoacán hemos estado viendo que utilizan a civiles desarmados con mujeres y niños que van a provocar al personal militar, listos con los teléfonos para estarlos grabando, por si hay una reacción del personal militar, entonces salir, exhibirlos, decir que la militarización, el uso excesivo de la fuerza, pero si no, para ridiculizarlos. Y eso es lo que hemos visto que ha ido evolucionando los grupos criminales, y que de alguna forma también tenemos que entender que nosotros ya por fin ya les dimos un marco jurídico para que trabajen. Ahora dejémoslo trabajar. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos crear una policía como queremos nosotros, que el día de mañana mis hijos y mis nietos tengan una Guardia Nacional sólida y fuerte que realmente brinde seguridad a todo el país. Voy con esas preguntas para darle cierre a esto, porque evidentemente es un tema bastante amplio que tiene varias aristas, pero me quiero ir a temas derechos humanos, que ya lo hemos tocado un poco, y corrupción. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos elementos para decir que a la Guardia Nacional se le está dando una carta abierta para que haga lo que quiera sin que vaya a ser sancionada. Samuel. No, todo lo contrario. Yo creo que el proceso que está muy claramente marcado en los elementos de formación, en los cursos de derechos humanos, pues es muy claramente en el tema de protección de los derechos. Lo que pasa, ¿verdad?, es que a mucha gente se le olvida el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que yo siempre lo subrayo cuando hablo de los derechos humanos, ¿verdad? Y eso dice que, claro, todos tenemos derechos humanos y están ahí, pero al mismo tiempo hay un correlativo de obligaciones humanas, ¿verdad? Es decir, que toda persona tiene la obligación de respetar la ley y toda persona tiene la obligación de participar en la sociedad, ¿verdad? Teniendo en cuenta el bien público. Ese es el artículo 32 de la Convención. Es decir, leen los primeros 29 artículos, ¿verdad? Y se les olvida los últimos, ¿verdad? Que es el correlativo. Yo puedo tener derechos, pero también tengo obligaciones humanas. Y es el esquema de integración, el principio de integralidad de los derechos humanos, ¿verdad? Lo que te hace decir que tienes todos los derechos, pero también tienes que cumplir con tus obligaciones. Si no cumples con tus obligaciones y haces todas estas estrategias que
comenta el abogado César, ¿verdad? Por parte de la delincuencia organizada, pues evidentemente estás haciendo una estrategia que no es un tema de derechos humanos, sino el contrario, ¿verdad? Es un tema en el cual se utiliza de manera, pues, defensista o contrario al propio sistema integral de derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas organizaciones en materia de derechos humanos que tienen agendas. Por ejemplo, ¿verdad? Es prácticamente, bueno, pues risible, pues, si me lo permiten, ¿verdad? El tema de la cantidad de esfuerzo que gastaron para tratar el tema del arraigo, ¿verdad? En nuestro país. Gastaron una cantidad de increíble las organizaciones de derechos humanos cuando la Constitución era muy clara y decía, en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, ¿verdad? Es decir, era un artículo transitorio que tenía que ver con el tema del arraigo, aunque nadie puede negar que hubo momentos en las fiscalías que se abusó del tema del arraigo, y eso me queda a mí claro, ¿verdad? Entonces, hay organizaciones de derechos humanos que tienen agendas, hay organizaciones de derechos humanos que reciben dinero para cumplir estas agendas, ¿verdad? Y hay financiamientos de grupos delictivos a algunas organizaciones de derechos humanos. No estoy diciendo ni con mucho que a todas, ¿verdad? Raimundo Ramos allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí, en eso coincido también, ¿no? Por lo menos hay imputaciones contra Raimundo Ramos, que de forma directa hay investigaciones que por ahí no pasa absolutamente nada. Y curiosamente siempre sale a decir que las Fuerzas Armadas cometieron atrocidades allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero bueno, perdón que me metí yo ahí de chismoso con el doctor. Entonces, pues todos esos son realidades, ¿verdad? Y hay que ver a los financiamientos de algunos grupos, ¿verdad? Son realidades que están ahí porque efectivamente, pues tienen todo este tema y todo el tema, obviamente, de los planteamientos ante las organizaciones internacionales, que es también un tema de, digamos, por decirlo así, de financiamientos y de mercados, ¿verdad? Y obviamente, mientras más ruido se hace, más financiamiento se recibe. Entonces es muy claro este tema. Y eso no quiere decir que todas las organizaciones sean iguales. Estoy hablando de algunos elementos específicos y de algunos proyectos específicos de algunas de estas organizaciones. César, la misma pregunta, digo, evidentemente te metiste, pero éntrale, exactamente la misma pregunta. Derechos humanos, ¿qué va a pasar? Obviamente, porque el tema, mira, no es tan diferente el punto de vista que pueda tener el doctor al que yo tenga, porque de alguna forma nos ha tocado pues el ámbito penal y el ámbito de derechos humanos. Yo no conozco mucho de derechos humanos, pero tuve que apoyarme en muchas de estas cuestiones para lo que fue ciertos asuntos que tienen que ver con lo que fueron mis clientes, lo que fue mi padre, algunos otros generales, que fue su abogado también, y todos los elementos militares que en su momento yo defendí, porque aparte es curioso, en México, cuando te acusan, ¿no?, de violación de derechos humanos, si tú vas y presentas una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te dice que no puede checar tu caso porque tú vas por violar derechos humanos, entonces a ti sí te pueden violar los derechos humanos. Y es como que la parte complicada, ¿no? Sí creo, ¿no? Y hay que ser muy honestos, como yo te lo decía. Hay pequeños grupos de gente dedicada a los derechos humanos, muy pequeños, es un muy pequeño, mi querida Meme, que nunca han estado de acuerdo con que los elementos militares tengan que ver con seguridad pública. Nunca han estado de acuerdo. Pero muchos de ellos lo que buscan es, como bien lo dijo el doctor, ¿no?, el financiamiento económico de grupos extranjeros, en donde se habla de que existe violación a los derechos humanos y también se convierte en un gran negocio. Lo hemos visto, mi querida Meme, lo hemos visto en muchísimos casos en donde incluso demandar al Estado mexicano por indemnizaciones cuando hay violaciones a derechos humanos se termina convirtiendo en un gran negocio. Entonces, incluso cuando yo les decía que la Comisión de Derechos Humanos le violaba los derechos humanos al personal militar, me decían que yo estaba loco, hasta que entendieron a lo que yo me refería. Tuve que irme a la Corte Interamericana para poder hacer ese reclamo.
No puede la Comisión de Derechos Humanos decir que una persona acusada de violar derechos humanos no tiene derechos humanos, entonces se los pueden violar, ¿no? Con protocolos de Estambul realizados, se demuestra que hubo torturas y todo lo demás. Creo que sigue politizado el tema. Creo que, por supuesto, que en un mundo utópico, lo mejor sería que tuviéramos una Guardia Nacional que no dependiera, a lo mejor que no hubiera un solo elemento militar y que tuviéramos 118,176 elementos profesionales perfectamente bien entrenados, que no tuvieran ningún problema, y entonces sí los podríamos meter a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y no habría ese argumento de la militarización. ¿Por qué? Pues porque sería personal civil encargado de un civil que lo único que hace es meterlo a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero como vivimos de realidades, y la realidad es que no tenemos, por más que queramos, 118,178 elementos policíacos para que puedan salir a realizar las funciones que funciona la Guardia Nacional, es que nos hemos visto en la necesidad de apoyarnos en las Fuerzas Armadas de este país para que de forma como coadyuvantes participen en la seguridad pública. Nos guste o no nos guste, es nuestra realidad y esa es la solución real que queremos. ¿Por qué? Puse otra analogía en Twitter, dije, a ver, hagan de cuenta que hay una persona que le acaba de dar un infarto y en ese momento nosotros tenemos a un paramédico y el paramédico llega a tratar de auxiliar a la persona que le dio un infarto. Pero entonces salen todos estos críticos, defensores de derechos humanos, opositores al gobierno a decir que no. Dicen que en este caso esta persona tiene que ir a la universidad, graduarse como doctor, hacer una especialidad en cardiología y después regresar y atender a la persona. Pues para cuando pase eso ya se nos murió, ¿no? Entonces vivamos con la realidad que tenemos y la realidad es la mejor opción en este momento es que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional para cuidar incluso la estructura de la misma Guardia Nacional. Porque no lo dudes, Meme, que a lo mejor en el próximo sexenio o en 2 sexenios más, a lo mejor el secretario de la Defensa Nacional, por esta misma reestructura de la Secretaría de la Defensa, pudiese llegar a ser un civil. Último punto que quiero tratar y agradecerles el tiempo que nos han destinado para explicar esto que ha sido bastante sorprendente para muchos porque aportó muchos datos que abordan desde los derechos humanos hasta lo operativo. Pero la corrupción, el argumento inicial con el cual damos arranque a que o se genera la intención de que el presidente diga las Fuerzas Armadas se quedan afuera y vamos a buscar la manera de que la Guardia Nacional entre dentro de las Fuerzas Armadas. El argumento es la corrupción, el que no se les puede meter en este momento, pero sobre todo el peligro que pudiera existir si llegara alguien como García Luna. ¿Qué es lo que pasó en tiempos de García Luna? ¿Qué es lo que pasó con la Policía Federal que hace inminente el que la Guardia Nacional requiera que se le refuerce, requiera que se le profesionalice, requiera que se meta a las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa particularmente con los policías federales que no podemos regresar a las fuerzas civiles, Samuel? Bueno, yo creo que el proyecto de Policía Federal era esquizofrénico desde un principio, ¿verdad? Porque García Luna no fue ni con mucho claro ni transparente en la formación de su Policía Federal, ¿verdad? Había 2 policías federales, una Policía Federal que estaba muy cercana a él, ¿verdad? Donde había problemas muy graves que han sido señalados por varios elementos, ¿verdad? Donde había pues problemas de vinculación incluso con secuestros y otras cosas, ¿verdad? Y por otro lado, había un supuesto proceso de formación de policías federales donde te mostraban en las producciones del señor García Luna una policía que supuestamente tenía los más altos estándares internacionales, ¿verdad? García Luna nunca, quiso formar un cuerpo como la Guardia Nacional y por eso el gobierno actual no tuvo otro remedio que llamar a los militares para poderlo formar, ¿verdad? Porque en realidad era un tema esquizofrénico. Una cosa es la que mostraba y otra cosa es con los que operaba todas las cosas y ahí tiene los resultados, ¿verdad?
nada más hay que apuntar a un solo dato, ¿verdad? En el presente sexenio, el secuestro ha caído pues en un 40%, según los datos incluso de organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? ¿Y por qué se está dando eso? Pues porque tiene que ver con la caída del control de este tipo de delito por parte de varias, ¿cómo se llama?, policías, y ese es un tema reiterado. El tema no está o sea, se cambió, se terminó en el tema de la Guardia Nacional y por lo tanto, pues los problemas son, digamos, distintos. Por eso yo siempre apoyé el que se generara una Guardia Nacional como la que está desarrollando el presente gobierno, y siempre he sostenido que tiene que existir un proceso de desarrollo, ¿verdad?, de esta Guardia Nacional que ha crecido, que se ha sostenido, que se ha mantenido, pero que tiene que evolucionar todavía mucho más para realmente garantizar la seguridad pública del país, ¿verdad? Y en ese momento tendremos que dejar de usar a las Fuerzas Armadas con la frecuencia que la estamos usando. César. Sí, por supuesto que necesitamos que la Guardia Nacional se consolide. Como yo te decía, van a graduarse apenas las primeras generaciones de guardias nacionales. Esas guardias nacionales ya que estudiaron y se formaron para ser oficiales de la Guardia Nacional, por supuesto que van a ir ascendiendo. Yo sí te puedo decir que si se da el cuidado que se necesita para que la Guardia Nacional pueda terminar de consolidarse como una policía nacional, profesional, creo que sí veremos resultados reales. Decías tú, mi querida Memi, lo decías bien. ¿Qué pasaría si en el próximo sexenio la persona que llegue tiene una visión distinta de la seguridad pública? Por lo mismo se ha tratado de proteger a la Guardia Nacional para que forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y que además con esta reforma constitucional que tendría que ser, porque así tendría que ser, tendríamos la posibilidad de que en vez de que estén 5 años la Fuerza Armada Permanente, fueran 9 años, 4 años más, que es lo que consideran y creo que es mucho más real, porque fuimos muy optimistas al pensar que en 5 años podríamos conformar una Guardia Nacional que le diera solución a todos los problemas del país, cuando si única y exclusivamente se dedicaron a la parte de los delitos del orden federal, hubiéramos podido estar cercanos, pero la realidad es que la Guardia Nacional ha terminado apoyando y coadyuvando con la mayoría de las policías municipales y estatales. ¿Por qué? Yo lo dijo el doctor y en ese punto coincido totalmente. El gobierno federal muchas veces compra el tema de la inseguridad en el país cuando es responsabilidad de las entidades federativas. Pero gracias a Dios tenemos un presidente que de frente toma responsabilidad a lo que son los reclamos que todos tenemos, ¿no? Todos queremos seguridad pública. Y curiosamente, todos estos grupos que vemos, que critican, que hablan, que dicen de militarización, sin conocer la realidad de lo que pasa en la calle, pues te das cuenta. Yo nunca he entendido cómo vemos gente que escribe en revistas, libros, periódicos y da entrevistas, y cuando tú ves la experiencia que tienen, nunca han tenido nada que ver con seguridad pública, con litigio, con derechos humanos, pero se venden como si fueran grandes especialistas desde la comodidad de la Ciudad de México, ¿no? Puede haber muchos puntos de vista, pero la realidad es que en este momento necesitamos a las Fuerzas Armadas coadyuvando la seguridad pública. ¿Lo queramos aceptar o no? Yo les quiero agradecer a ambos, pero me gustaría que cada uno de ustedes diera un punto de conclusión, qué es lo que les gustaría rescatar al menos de esto, porque vaya, creo que ya nos quedó claro que militarización como se está vendiendo no existe, que es una estrategia necesaria en el momento en el que lo estamos viviendo y que hay varias narrativas políticas que están interviniendo en los hechos y en las realidades de lo que tiene que ver con esta estrategia de seguridad. ¿Con qué les gustaría concluir, Samuel? Pues yo creo que lo dijiste muy bien, creo que hiciste la conclusión más correcta de todas las que se pueden dar. Es un tema polémico, es un tema que va a estar en el debate, es un tema que van a tratar de llevar a los tribunales internacionales y es un tema que hay que defender desde nuestra perspectiva para poder convencer, ¿verdad?, de que era
absolutamente necesaria este modelo de formación de una Guardia Nacional, ¿verdad? Con todos los años que se requiere para que pueda tener completa, digamos, consolidación las instituciones. Falta mucho por hacer, pero las bases están sentadas. César. Mi querida Meme, que ojalá sigamos y continuemos, ¿no? Aunque sea ante las críticas, ante las demostraciones, ante los ataques, ¿no? Creyendo en lo que pensamos que es lo correcto. Y en mi caso personal y particular, no creo que las Fuerzas Armadas tengan que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad de los políticos, hemos tenido que sacar a las Fuerzas Armadas a que realicen este trabajo de coadyuvancia. Se critica el hecho de que la gran parte de los elementos de la Guardia Nacional pertenecen al Ejército o a la Marina. Sí, utilizamos a policías militares y policías navales porque no teníamos de dónde sacar 80,000 elementos para poderlos ingresar a la Guardia Nacional. Poco a poco hemos ido viendo los resultados. La gente que no tiene una idea política fija agradece el esfuerzo que se está realizando. Creo que es la primera vez que vemos que se está realizando un esfuerzo tan grande que en las generaciones por venir van a ver todo el trabajo que se realizó y que platicarán en su momento como hace muchos años se criticaba el hecho de crear una Guardia Nacional que ahora a nivel nacional funcione ¿para qué? Para realmente brindar seguridad pública, que es la prevención de los delitos, ¿no? Creo que nos guste o no nos guste, la realidad es la realidad, Meme, y en este momento necesitamos de nuestras Fuerzas Armadas para que nos estén protegiendo todos los días de los delincuentes que acechan, que atacan, que asesinan, que violan y que además lo hacen de forma cobarde, ¿no? Les agradezco mucho a ambos, Samuel González Ruiz, experto y consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada, y a César Gutiérrez Priego, abogado, experto en derecho penal, derecho militar y evidentemente experto en seguridad. Les agradezco a los dos y de verdad muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias. Al contrario, Meme, saludos al doctor, que pasen buenas noches. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.